Y vamos a estar hablando de cómo mirar al invisible. Mirando al invisible se llama el tema. Mirando al invisible. ¿Tú ves a alguien invisible aquí? Está como irónico decir ver a alguien invisible. Pues ¿cómo que ver a alguien invisible? Pues está muy raro, casi es ilógico lo que se está diciendo. Yo vi al invisible. Entonces pues ya no es invisible. O la vista que tienes tiene una capacidad de ver ese mundo invisible que aunque no lo veas existe. Y aquí en el libro de Hebreos estamos hablando de una larga historia, hay un historial de héroes de la fe, pero quiero llevarlos al versículo 23, donde vamos a trabajar hoy, vamos a meternos a ver esto de qué es eso de mirar al invisible, cómo puedo desempañar mis ojos para poder ver aquella dimensión. ¿De qué me sirve ver esa dimensión? ¿Cuál es el beneficio de ver lo invisible? Algunos dicen, no me interesa. Pues está bien, a lo mejor no es interesante, pero quiero decirte que si podemos ver lo invisible y poder ver al invisible, porque es una persona a la que estamos buscando, que es Jesucristo, te vas a dar cuenta que hay un beneficio increíble cuando pones tus ojos en el invisible. En el versículo 23 habla de Moisés. Dice, por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El faraón había decretado matar a todos los niños varones hebreos y era un decreto que estaba sobre toda la región de Egipto. Y los padres de Moisés, cuando nace el niño, pues lo detuvieron por 3 meses y sabían que había un decreto en su contra, pero dice aquí que lo vieron hermoso. Cuando los padres ven a sus hijos, no solo creo yo que los ven porque están chulos, cachetoncitos, bonitos, chapeaditos, eso se les va a quitar con el tiempo. Pero el momento cuando los ves dices tú, qué chulo, qué, así te lo quieres comer, como dicen algunos, ¿sí? Pero el hecho que estaban viendo a Moisés, sin darnos cuenta, estamos viendo la continuación de la especie humana. No lo decimos, a lo mejor ni lo pensamos, pero cuando vemos a un bebé, nos gozamos porque produce una alegría interna, porque nos está mandando un mensaje más que lo cachetoncito y lo bonito. Algo adentro de nosotros recibe un mensaje de que esa criatura lleva la antorcha para continuar con nuestra especie, con lo que somos. Y eso lo ha puesto Dios, especialmente en los padres que aman a sus niños y ven en ellos a sí mismos, se ven a sí mismos en ellos. Y hay un potencial que tú ves en ellos y los ves indefensos, los ves frágiles, los ves con tantas limitaciones, pero ves una promesa y ves un futuro y ves muchas cosas que no puedes expresar ahí nada más. Y cuando el decreto había sido dicho que iban a matar a los niños, y entre ellos iba Moisés de por medio, y iban a matarlo a él, los papás vieron que era un niño hermoso, pero implica mucho nada más detenernos, decir que era un niño hermoso y que por eso lo guardaron. Yo creo que había otras cosas más por las cuales lo guardaron. Y otras cosas más que ni ellos sabían. Lo único que ellos sabían es que lo tenían que proteger, porque más adelante Moisés se convierte en el libertador de Egipto. Moisés se convierte en el trastornador del faraón y su imperio de las tinieblas. Moisés se convierte en el que lleva a Israel a cruzar el Mar Rojo. Él es el que le enseña a Israel los estatutos. Moisés es el que sube el monte Sinaí y ve cara a cara al Señor. Moisés es todo eso en ese bebé. Pero los papás, dice aquí la Escritura muy limitadamente,
porque lo vieron niño hermoso y por eso lo protegieron. Pero te aseguro que estaban viendo algo más que nada más un niño cachetoncito bonito. Había algo más en las fibras de sus corazones y había algo más en los propósitos de Dios. Aquello invisible estaba ahí moviéndose, meneándose en medio de ellos. Ellos solamente actuaron en lo natural, lo protegieron, pero dentro de esa protección humanamente explicable había algo invisible ahí. Había algo que trascendía los tiempos, había algo de alcances increíbles, había algo que iba a beneficiar a muchos otros y había un proyecto de Dios ahí. Así es que con un solo versículo nos empezamos a dar cuenta de un Dios invisible que está ahí implícito aún en las decisiones de los padres. Por eso nuestro deseo es que los padres cuiden de sus niños, no los desatiendan, no los desdeñen, no los ignoren, no los maltraten. ¿Sí? A veces una persona se vuelve tan egoísta que abandona a sus hijos, un papá o una mamá, y abandona a sus hijos, y lo que está mandando el mensaje es un mensaje invisible de una herida que él también tuvo cuando sus padres también lo abandonaron, y lo único que está haciendo es repetir aquello, y lo único que está haciendo es maltratar el propósito de Dios, es herir el plan de Dios. ¿Sí? Y si tú vas conmigo al libro de Hebreos, el libro de los Hechos, ahorita vamos a regresar aquí, pero en el libro de los Hechos, yo le llamo el cascanuez, creo que en alguna ocasión lo he mencionado, pero te lo voy a decir, este es el cascanuez y no es el de Tchaikovsky, este es el cascanuez. En el capítulo 7 está Esteban, un hombre que ve también el mundo invisible, cuando se abren los cielos y él ve algo invisible, algo que no estaba al alcance de la vista de los otros. Pero antes de que llegara a ese punto, Esteban en el capítulo 7, versículo 19, hablando de este mismo pasaje que vemos ahorita, que Moisés fue protegido por los papás, se refiere a lo mismo, el mismo evento, nada más que desde otra perspectiva, y nos da más luz de lo que estaba sucediendo. Capítulo 7, versículo 19, hablando de ese rey que leímos ahorita en Hebreos 11, 23, dice: este rey, hablando del faraón, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Por eso le llamo el cascanuez, porque cuando tú rompes una nuez no te interesa la cáscara, te interesa la nuez, y la nuez son los niños. La nuez son los niños. Entonces este rey maltrató a nuestros padres. Por eso hay este tipo de conflictos en el matrimonio, por eso hay tanto divorcio, tanta infidelidad, tanto egoísmo de uno de las partes o de los dos, que abandonan su pacto y lo tiran a Lucas y ya no les importa, y lo único que están cayendo es en un proceso donde el cascanuez, el enemigo, está rompiendo la coraza protectora de la nuez que viene siendo la criatura, el niño, el bebé. Por eso padres abortan con mucha facilidad y se promueve que se aborte. Y por eso hay un afán de más dinero y más cosas, y abandonan a los hijos a cambio de otras cosas, pensando que con la idea de que va a ser para ellos, pero es un engaño, porque al final de cuentas estás abandonando a los niños y has caído en una trampa donde el cascanuez lo que ha logrado hacer es romper la cáscara que protegía a la criatura. Dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice, maltrató a nuestros padres. La palabra astucia quiere decir que con mucha inteligencia el enemigo ha diseñado formas para romper esa cobertura de esas criaturas. Maltrató a nuestros padres. El propósito de ese maltrato, dice, a fin de, ese es un fin, ese maltrato tiene un fin, de exponer a la muerte a sus niños. En los tiempos de Faraón era la muerte. Literalmente vivimos un tiempo donde hay decretos ya legalizados, donde hay orden de matar a los niños. Ya hay un orden legal. Se promueve la idea de abortar, se promueve la idea.
para hacerlo legalmente a nivel mundial. Es como una manera de que a nivel mundial el Dios de este siglo ha decretado ese tipo de sacrificios de criaturas, porque hay un altar satánico donde el enemigo se deleita con el sacrificio de criaturas a las cuales Dios ama entrañablemente. Y el enemigo lo que hace es destruir lo que Dios más ama. Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Este es el propósito de Cristo, pero el enemigo tenía un fin, a fin de que estos niños sean expuestos a la muerte. Algunos no mueren físicamente, pero mueren por dentro, mueren sus corazoncitos, mueren sus sueños. No pueden dormir, no tienen a quién acudir. Hay un dolor profundo en sus corazones porque han oído discutir a los padres, se han visto que se golpean, se forcejean o se amenazan, y el niño está en medio pensando: es por mi culpa que están así. Y el niño, como es mitad papá, mitad mamá, se rasga por en medio, y entonces esa rotura interna le duele tremendamente. Y entonces dice aquí: ¿por qué los quiere matar? Para que no se propaguen. Para que no se propaguen. Es decir, que los niños no se propaguen conforme al diseño de Dios. El enemigo lo que quiere hacer es que estos niños se maltraten para que se propaguen conforme al diseño de las tinieblas. Que esos niños sean la siguiente generación que va a maltratar a otros niños. Que esos niños van a ser los niños que van a oprimir a otros y van a lastimar a otros porque fueron así heridos desde su infancia. El invisible, el Dios invisible, está viendo esto desde los cielos y está hablándole a la iglesia y está diciendo: cuiden la familia, cuiden a mis niños, cuiden, protejan. No dejen que el enemigo venga con su cascanuez y rompa la cáscara, porque al final de cuentas él no está detrás de eso, va más allá. Su interés son la destrucción de nuestros niños, donde generamos una sociedad enfermiza, donde tenemos una cantidad de niños que en un momento dado se van a levantar como los futuros delincuentes o los opresores o los tiranos o los Hitlers del más adelante, que van a hacer daño a otros porque fueron lastimados a temprana edad. Entonces nosotros en esta enseñanza de mirando al invisible, Dios nos empieza a revelar por qué los padres de Moisés protegían a este niño. ¿Quién inspiró a los papás de Moisés a cuidar a Moisés? ¿En qué curso de padres fueron para que en una escuela de padres hayan tomado un curso intensivo de escuela de padres para ser padres ideales? Esto no se aprende en una escuela. Esto es algo que viene del cielo y algo que le llamamos como sentido común, algo que Dios ya puso en el corazón de la humanidad, del hombre, ¿sí? Volvemos a Hebreos 11, versículo 24. Dice aquí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés había sido enviado al río por sus padres, lo habían soltado en el Nilo. Su hermana Miriam estaba viéndolo desde lejos en una arquilla. Los papás habían puesto brea, calafatearon por dentro y por fuera la arquilla para que pudiera flotar en un río que estaba infestado de cocodrilos, que pudiera hundirse, se pudiera ahogar la criatura, pero ellos le pusieron brea. Tú lees ahí en el libro de Éxodo, capítulo 1, y te das cuenta la manera en que Dios les ponía la preocupación de proteger a ese niño, a ese sueño, a ese profeta del futuro que Dios ya lo tenía preparado. Y los padres le ponen brea para calafatear y mantener a flote esa arquilla. Y es para nosotros lo que los padres hacen por los niños. Oran por ellos, los ministran, están cubriéndolos, lo que hicimos ahorita con brea. Acabamos de poner brea de flotación a estos niños que estaban aquí enfrente, para que se mantengan a flote en medio de una sociedad llena de cocodrilos, para que no se hundan en medio de una sociedad que está mal, que necesita una generación de gente sana. Y dice aquí que cuando creció Moisés en medio de esa cultura, porque le encontró la hija del faraón y lo trajo a su palacio, y ella se hizo responsable del niño,
lo tomó ella, aunque sabía que era judío, y se lo devolvió a su madre para que lo siguiera amamantando, pero ya crecidito se lo llevaron al palacio y yo no sé muchos detalles, me imagino que no tenía hijos la hija del faraón. Y entonces ella lo recibe, lo adopta, lo enseña, pero ella en su corazón, la hija del faraón, sabía que este niño era un niño hebreo. Y de alguna forma la mamá que amamantó al niño le transmitió que tú eres diferente, tú eres un hebreo. Y cuando Moisés fue creciendo, él ya traía la señal de que él era hebreo y caminaba por el palacio y tenía mucho favor porque Dios lo colocó en una posición estratégica viendo a futuro. El Dios invisible estaba preparando todo, estaba orquestando todas las cosas para Moisés. Y Moisés estaba ahí y Moisés alcanzó niveles demasiado altos para estar ahí, no siendo hijo del faraón legítimo, pero siendo un hijo postizo, si quieres llamarle así, pero estaba colocado en una posición tan cercana al faraón. Y cuando está él metido ahí, parece ser que no nos dice mucho la escritura, pero aquí me deja entrever que Moisés, hecho ya grande, es decir, ocupó una posición donde ya estaba en alturas, él se movía, se codeaba con el faraón, ya tenía una conexión directa con el faraón. Dice aquí que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Wow, eso es muy atrevido, eso es muy radical, eso es muy peligroso, eso es políticamente incorrecto. Pero Moisés tenía otra perspectiva, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quería identificarse, no quería esa tutela, no quería esa sombra. Él estaba empezando a entender la diferencia entre una cosa y otra. Y seguimos leyendo, versículo 25, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Empezó a ver al pueblo de Dios que estaba siendo oprimido, vio al pueblo de Dios en desventaja, vio cómo los egipcios los oprimían, los maltrataban, y él se empezó a identificar con los más débiles, se empezó a identificar con los suyos, con su gente. Y este sentimiento que tenía Moisés lo hizo tomar una posición, lo hizo decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir un curso de indiferencia, me conviene este puesto, me gana un buen sueldo, estoy muy conectado con la high, tengo esto y tengo lo otro, pero estoy a cambio viendo la necesidad de mi gente que está siendo oprimida y estoy teniendo que tomar una decisión porque la báscula se está inclinando y me está marcando que la báscula tengo que ir con los míos, los que son míos. Y me va a costar, y hay un sacrificio. Y voy a sacrificar mi posición, voy a sacrificar mi influencia, voy a sacrificar mis conexiones, voy a sacrificar aún mi economía, voy a sacrificar muchas cosas. Es más, hasta yo puedo correr peligro. Pero voy a identificarme con mi pueblo. Hay algo que estaba moviendo. Moisés estaba sintiendo algo que venía del Dios invisible, que lo iba identificando, le iba abriendo los ojos a la necesidad de los demás. Nosotros también necesitamos que Dios nos abra los ojos a la necesidad de los demás. Necesitamos eso. Necesitamos que Dios nos abra los ojos a la necesidad de los demás y ser parte de eso. Y a veces te va a costar de tu bolsillo, a veces te va a costar de tu tiempo, a veces te va a costar de tus conexiones o de tu reputación o de tu fama o qué sé yo. Te va a costar. Se va a soltar una avalancha de oposición cuando tú quieres ser luz en medio de las tinieblas. Se va a soltar, ¿sí? Y nosotros lo vivimos. Teníamos cuando recibimos a Cristo en ese momento, teníamos muchos amigos y empezamos a recibir la revelación de Cristo, su palabra y las cosas que Dios nos estaba diciendo, y empezamos nosotros a tratar de compartirlo con nuestros amigos. Y a la hora de hacer nuestras reuniones, pues siempre eran borracheras nuestras reuniones, y de repente ya estamos
tocados por el Señor y también los Treviño fueron tocados por el Señor. Hicimos una comida e invitamos a todos nuestros amigos y llegaron y teníamos un plan. No íbamos a dar licor, no queríamos meternos en aquellas andadas en las que andábamos. Queríamos mostrarles una cultura nueva, algo que Dios nos había mostrado de cómo podemos vivir y pasarla súper alegres sin fastidiar el hígado. Y entonces llegaron y se molestaron porque, oye, y no va a haber, y no va a haber, y no va a haber. Y les dijimos, te ofrezco algo. Aquí vamos a darte esta. Y fuimos muy creativos en bebidas, sin piquete. Y tratando de bendecirlos a como pudiéramos, ¿verdad? Pero ahí había una lucha tremenda. Y uno se levantó y dijo, ¿cuál Dios de amor? No nos amas. No nos das de chupe, pues si no nos das de chupe, no nos amas. Así me lo dijeron. Yo dije, híjole, man, anda pero bien chuecos estos. No entienden. Uno tratando de transmitirlo y uno como, claro, eso no es el reino. O sea, ojalá me entiendas. No estoy hablando que si no tomas ya entraste al reino. Espera, no es así. El reino entras por la puerta de Cristo. ¿Sí me explico? Y Él es el que te cambia. Y te hace una cultura diferente. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Lo hizo una cultura diferente adentro del palacio del faraón. De tal manera que resultó que Moisés está en una jaula de cuervos y él es aguilucho. ¿Sí me entiendes? De repente fue creciendo. Parecía cuervo al principio, pero fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que de repente era muy diferente Moisés a los cuervos que estaban ahí. Y eso es lo que nos pasa cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo. Y entonces Él dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado. Mi amado, el pecado es un deleite temporal. Es un deleite temporal. Tiene una duración efímera. Cuando uno peca, todo el proceso antes de pecar parece que se te hace eterno. Se te hace eterno al momento antes de llegar a la culminación del pecado. Pero cuando sucede el pecado, inmediatamente te das cuenta que fue muy cortito y el gusto se te acabó. El placer se te fue. Y aquí dice que es la temporalidad de los deleites del pecado. Es temporal. De hecho, es un engaño el pecado. Es un engaño que te promete que va a durar mucho tiempo, te va a mantener, y a la hora de que lo realizas, de repente te das cuenta que fue temporal ese pecado. Fue efímero y te deja más bien la cruda. El pecado te deja una cruda que te dura muchos días, meses y a veces años. Te deja una herida profunda porque el pecado, el deleite del pecado es temporal. El deleite del pecado es temporal. Y Dios empezó a hablarle a Moisés en estas cosas. Versículo 26. Y dice que Moisés empezó a cambiar esos deleites temporales del pecado por algo que fuera más duradero, algo que durara más, algo que sostuviera más en su vida. Dice, teniendo por mayores riquezas, empezó a cambiar unas cosas por otras y vio que había mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Y tú dices, pues ¿cuál Cristo? Si Cristo todavía no llegaba en los tiempos de Moisés. ¿Por qué dice el autor de Hebreos que el vituperio de Cristo? Pero estamos hablando de que Cristo invisible estaba siendo manifiesto en la vida de Moisés. Estaba mostrándole. Y alguna cosa le pasó a Moisés. Moisés vio algo en esa zarza ardiendo. Moisés vio algo más que la lumbre. De hecho, pienso yo que oyó más que una voz. Algo mucho más poderoso, algo invisible tocó la vida de Moisés. Y Moisés prefirió el vituperio de Cristo a cambio de los placeres temporales del pecado. Y ese cambio de giro, ese cambio de enfoque hizo que Moisés fuera quien fue. El hombre más manso que había en la tierra.
el hombre que pudo hablar con Dios cara a cara, el hombre que hizo trastornar un imperio de los más avanzados de su época y que trastornó la lógica, la ciencia, los magos, los sistemas políticos, militares de su tiempo. Un hombre sencillo que tomó una decisión de escoger caminar con el invisible. Eso es lo que pudo lograr él. Y seguimos leyendo aquí que escogió, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Algo pasó en la vida de Moisés que puso sus ojos en un galardón. Cuando hablamos de galardón, tendría que haberlo visto, tendría que haber visto algo con sus ojos naturales, pero aquí nos está diciendo que él vio un galardón invisible. Él vio algo que ni siquiera lo podía describir con palabras, pero sabía que había algo más. ¿No les ha pasado eso? Que sabes que existe algo más. Eso me pasaba a mí antes de conocer a Cristo. Yo sabía que había algo más, y anduve probando de muchas filosofías y muchas corrientes y muchos libros. Me metí a leer personajes como Sartre y Camus y Nietzsche y todos estos filósofos que llenan las universidades para que la gente se intoxique de incredulidad. Pues ahí está el enemigo alimentando para que nosotros prefiramos los deleites temporales de este mundo. Ahí está. Son como los que promueven las drogas, no andan afuera de los asilos de ancianos, ¿verdad? O sea, los promotores de las drogas andan en los kinders, en las primarias, secundarias, en las prepas, en las universidades. Ahí es donde está la cosa, ahí es donde más demanda hay. Bueno, en el mundo espiritual, Satanás también tiene maneras de intoxicar a la juventud, de intoxicar a los jóvenes y distraerlos de las cosas eternas, de las cosas invisibles de Dios. Pero yo sabía que había algo más. Sabía que había algo más. Y buscando a tropiezos, buscando, hasta que por la gracia de Dios se reveló Cristo a mi vida. Dice que prefirió esas riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Algo que ves de lejos. Versículo 27 dice, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto. Egipto es un tipo del mundo. Egipto es un tipo de las propuestas que el mundo tiene. Y cuando tú crees en Cristo y eres lleno del Espíritu Santo y te llenas de su palabra, empiezas a tener un músculo de fe que te hace que te puedas levantar y tomar decisiones. Si tú no te alimentas de la palabra, si tú no te congregas, si tú no te metes a la presencia y la llenura del Espíritu Santo, estás en tal desventaja que no vas a tener el músculo para poderte incorporar, levantar y tomar decisiones. La fe se necesita nutrir, mi amado. Y se nutre de la palabra, se nutre en la congregación, se nutre en la alabanza, se nutre en la llenura del Espíritu cuando oramos en lenguas. Ahí se está nutriendo la fe. Y si se nutre, entonces tus decisiones son cada vez más definidas, más claras, más decisivas, más poderosas. Pero si no te nutres en la fe, tu fe es tan débil que viene el viento y te mueve a cualquier doctrina y andas por aquí, andas por allá y no tienes ninguna solidez. Así es que lo que te estoy hablando son cosas invisibles. Por ejemplo, la palabra, tú la lees, pues está en tinta y en papel, pero hay un poder invisible en la palabra. La congregación, pues es pura gente, es lo mismo que ir a un mall o alguna cosa así aparentemente, pero no es cierto. Aquí está el mover del Espíritu Santo cuando estamos llenos nosotros como carbones encendidos alabando a Dios. Hay algo invisible en el nexo del cuerpo de Cristo, en el tejido del cuerpo de Cristo. Hay algo invisible que no lo vemos, pero estamos ligados y eso le da vida. Es como si este dedo estuviera desconectado, estaría muerto, pero por cuanto se ha conectado al resto del cuerpo, hay vida, hay algo invisible. Tú estás aquí conectándote con otros. ¿Sí estás entendiendo? Con el resto del cuerpo de Cristo. Es algo invisible, no lo percibes en tus sentidos humanos, pero espiritualmente hablando te estás integrando al cuerpo de Cristo invisible.
Y dice que dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Las cosas, cuando nosotros escogemos seguir a Cristo, hay una amenaza de parte de las tinieblas. A veces te ataca tus propios pensamientos, te empieza a tratar de sembrar duda de que no la vas a hacer. Si tú no te conectas a lo que todo mundo hace, entonces vas a batallar, no la vas a hacer en la vida. Y empiezas a dudar y decir, no, pues tengo que ser de la bola, porque si no soy de la bola no la voy a hacer nunca. Y te digo una cosa, que si tú eres de Cristo, la vas a hacer con creces, la vas a hacer mucho mejor. Esa es la realidad. Pero el enemigo lo que hace es intimidarte para que no te salgas de su dominio y de su control. La semana pasada hablábamos del conflicto del reino. El reino lo que quiere, el reino de las tinieblas, es mantenerte dentro de su calabozo. Pero el reino de los cielos lo que te está diciendo es que la puerta está abierta y puedes salir. Eres libre para salir. Esta es la realidad. Entonces dejó Egipto, dice la escritura aquí, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Algo pasaba. Tú ves la historia de Esteban, y Esteban está rodeado de la ira de los fariseos que estaban ahí en Hechos 7, y tú te das cuenta que este hombre se sostuvo como viendo al invisible. Tú velo ahí, por favor. Capítulo 7, dice, lo están ahí, versículo 54. Oyendo a Esteban hablar, porque Esteban estaba hablándoles de Cristo. Y en Hechos 7:54, cuando los fariseos oyeron estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían sus dientes. No sé si se han dado cuenta en liberaciones, pero a veces hay endemoniados que los dientes les crujen. Les crujen los dientes porque son personas poseídas. Y estos estaban con sus dientes que crujían cuando este hombre hablaba las cosas de Cristo. Y es como si fuera Faraón lleno de ira, tratando de retener a Moisés. Aquí está el sistema religioso lleno de ira, tratando de retener a Esteban y que no salga de su sistema. ¿Sí entiendes esto? Entonces Esteban, noten, lleno de alguien invisible. ¿Quién es ese invisible? El Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Estaba viendo para arriba. Y tú puedes ver aquí el techo nada más si estás viendo para arriba humanamente con tus ojos y tus 5 sentidos de la carne. Pero este hombre lleno del Espíritu Santo se conectó a un mundo invisible, y puestos los ojos en el cielo, lleno del Espíritu Santo, tienes la conexión con el Dios invisible. Cuando tienes el Espíritu Santo, tú tienes una conexión con el Dios invisible, con el Dios que mueve tu corazón, con el Dios que guía tus pasos, con el Dios que protege tu entrar y tu salir, con el Dios que prospera y te bendice tu arteza de amasar y hace que todo lo que hagas prospere y que tu hoja no caiga. Ese es el Dios del que estamos hablando. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio un mundo invisible y vio al Dios invisible. Hay personajes en la Biblia que han vivido esa experiencia. Un Isaías estaba siempre viendo al rey Usías en Isaías 6, siempre viendo al rey Usías, y de repente algo sucede, muere el rey Usías, se cae aquel personaje, aquel ídolo que lo quería mucho Isaías, y de repente ya no tiene para dónde voltear, y como si hubiera sido algo que corrió el velo en los ojos de Isaías, y de repente dice, en el año en que murió Usías, vi yo al Señor. O sea, se corrió algo del mundo natural y pudo Isaías ver el mundo invisible y al que estaba sentado en el trono. Y veía que se llenaba todo el atrio de las faldas del rey. Y vio los ángeles y querubines y serafines que estaban ahí diciendo santo, santo, santo. Y de repente ve el rostro de Dios. Y estoy hablándote de que este hombre del Antiguo Testamento tuvo acceso al mundo del Dios invisible. Y ese Dios invisible está aquí ahorita. Ahorita en este instante.
Y está ahí donde tú vas, y está en tu casa, y está en tu trabajo, y está en tus momentos de angustia. Lo que tú tarde que temprano vas a tener que hacer es conectarte y desconectarte del mundo, de las amenazas de Egipto, del rey, de la ira, de las cosas que quisieran atrapar tu fe, y tú enfocarte en las cosas de Dios. Esteban vio a Jesús. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A Esteban no le intimidó la ira de los religiosos, no le intimidó la ira a Moisés del faraón. La ira del faraón no lo intimidó. A Daniel no le intimidó la furia, la voracidad de los leones del rey Darío, porque él estaba viendo lo invisible. Y Dios se encarga, Dios apacigua, Dios pone quieto a nuestros adversarios. Dios le pone un tapón en la boca a los que se levantan en contra. Dios los pone quietos. Aquí dice en Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, que estaba ahí Moisés viendo al invisible. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí Moisés recibe instrucciones de un Dios invisible y obedece lo que Dios le dice, y solo por esa obediencia Dios protegió los primogénitos de Israel. La gente que estaba cerca de Moisés sabía que Moisés hablaba con el Dios invisible. La gente que conoció a Moisés sabía que Dios caminaba con Moisés y Moisés caminaba con Dios. Más adelante Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores que adoren a un Dios invisible. Es lo que anda buscando Dios. Juan 4, del 22 al 25. Te describe la expectativa de Dios de nosotros, es que seamos un pueblo que ve al invisible, que camina con el invisible, que no se va por vista, sino por fe. Es que somos un pueblo de fe. Estamos creyendo en un Dios que no hemos visto. Estamos creyendo en un Jesucristo que no tenemos fotografías, no hay evidencias, no tengo alguna ropa de Él, no tengo alguna evidencia física de Él, y sin embargo, como si lo hubiéramos visto. Muchos me han dicho todavía, dice, oye, tú hablas como si lo conocieras, como si lo ves. Le dije, así es. Pero todos son iguales. Ustedes los cristianos aquí en China hablan como si lo conocieran, como si caminaran con Él. O sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿qué fuman o qué? Le dije, no, es nomás recibir el Espíritu Santo, es creer en Cristo, es creer en su muerte y en su resurrección, y se te abren los cielos y tú puedes ver al invisible. Y tú me dices, bueno, ¿y a qué se parece? No sé, pero sé que está aquí. ¿Y lo has visto? No, no lo he visto, pero sí lo veo, sí lo siento. Y no entiende nuestro lenguaje. Para el mundo es locura, dice la Escritura. Para el mundo es locura nuestra dimensión, la manera en que hemos encontrado esta realidad. Pero así es Cristo. Y está aquí entre nosotros. Y hablando de esto y terminando con esto, quiero nomás llevarte a una verdadera conclusión de que si es real esto de que estamos hablando, de que está el invisible aquí con nosotros, entonces, ¿qué no hará Él por nosotros? Cuando estamos conectados con Él, cuando platicamos con Él, cuando lo adoramos aquí y cerramos nuestros ojos o aún con los ojos abiertos y estamos en su presencia, ¿qué no hará Dios en medio de su pueblo? ¿Qué no hará por ti algo Dios?
Te voy a decir cosas que te estorban para no verlo y termino con esto. Colosenses capítulo 3. Esta fue la escritura inicial hoy antes de la alabanza, y lo voy a leer despacio, y ojalá la revelación de la palabra despierte algo en tu corazón. Capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues has resucitado en Cristo Jesús, es decir, si has recibido a Cristo, busca las cosas de arriba. Isaías vio las cosas de arriba, Esteban vio las cosas de arriba, Moisés vio las cosas de arriba. Nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, y las cosas de arriba son invisibles. No estamos buscando un planeta, un zodiaco, estamos buscando al Dios invisible. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba, busca a Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Lo que vio Esteban, búscalo. Versículo 2. Pon la mirada en las cosas de arriba. Tu galardón debe de ser en las cosas de arriba. Pon tu mirada ahí. No te distraigas, no te enredes. Pero tengo que comer. De acuerdo, pero pon tu mirada primero ahí. Es como el que dice: tengo calor. Bueno, ahí está el ventilador, conéctalo. Sí, pero tengo calor, conéctalo. Pero no sabes cómo estoy sudando, conéctalo. Está bueno. Y viene, qué rico. Pues conéctate con Dios, es lo mismo. Pon tus ojos mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que le pasó a Moisés, no aceptó a Egipto, no aceptó las ofertas de la hija del faraón, ser en una posición estratégica y muy encumbrado. No le preocupó eso. De hecho, ya estaba encumbrado Moisés, ya estaba como líder de Israel, y Dios lo puso ahí en una posición estratégica. Muchos personajes no se preocuparon por eso ahí, sino a la larga Dios los puso en posiciones como un Esther, o como un Daniel, o como un José. Los vemos a cada rato. Y a nosotros Jesús nos ha prometido que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y gobernaremos sobre las naciones. Entonces no veo nada, porque no ves al invisible, pero está escrito: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay cosas que no nos permiten ver el mundo invisible. Hay cosas que no nos permiten ver a Cristo, no nos permiten ver a Dios, no nos permiten comunicarnos con Él. Esta es tu lista, tómala en cuenta. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, tú tienes que matarlo. ¿Cómo puedes eliminar esto? Pues quítale la comida. Dice aquí: haced morir estas cosas. ¿Cuáles cosas? Muere la fornicación. ¿Cómo la puedo eliminar? Huye de ella, evítala, deshazte de eso. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no andes ahí fildeando. Fornicación, impureza, estas cosas empañan nuestra visibilidad. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también, aquí viene otro paquete, deja también todas estas cosas. Deja la ira. Tal vez tú digas: no, yo no fornico, yo no adultero, yo soy muy tranquilo, pero odio a mi suegra. Ok, bueno, ok. Entonces aquí dice: deja ahora eso. ¿Sí? Deja tu ira. Deja tu enojo, deja la malicia. No avientes comerciales en tus conversaciones para meter cola y pues yo lo vi, pero bueno, no quiero decir, pero y empieza ahí a echarle la malicia. Y dice aquí: no lo hagas. La blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientas, no se mientan los unos a los otros. Y si ya se despojaron del viejo hombre, si ustedes ya no son de Egipto, ¿sí?
vístanse de lo nuevo, conforme a la imagen de que Cristo te creó. Renuévate hasta que tengas totalmente el conocimiento de este Dios del que estamos hablando. Dios no hace acepción. Ya no hay griegos, ni judíos, ni circuncisos, ni circuncisos, ni bárbaros, ni citas, ni siervos, ni libres, sino que Cristo es el todo en el todo. O sea, Dios está diciendo: yo no hago acepción de personas. Te estoy hablando a ti en lo personal. Te está hablando personalmente a ti. Aliméntate de lo invisible, aliméntate de la palabra, aliméntate del Espíritu Santo, aliméntate de esas cosas invisibles y podemos ver al invisible. Aliméntate de lo invisible y vas a ver al invisible. Vamos a ponernos de pie. Órale. Aleluya, vamos a alabar a Dios. Vamos a alimentarnos de lo invisible y vamos a adorar al invisible. Sí, aquí está el invisible. Alábalo. Cierra tus ojos por un momento. Y digno de alabanza, grande es nuestro Dios y digno de alabanza. 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 Porque este Dios invisible, porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente, porque este Dios es nuestro Dios. Todopoderoso, y adoramos en espíritu y en verdad. Adoramos al Dios invisible que hizo los cielos y la tierra, al que vive,
al que vino a la tierra y se hizo hombre y moró entre nosotros y sufrió en la cruz y tomó nuestros pecados y nuestros delitos y murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó y subió a los cielos, y hoy está sentado a la diestra del Padre, rodeado de poder, lleno de gloria, de misericordia. Este es nuestro Dios, a quien alabamos y a quien bendecimos, con quien caminamos y en quien confiamos. Jesús, nuestro Salvador, porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente, porque este Dios es nuestro Dios, para siempre. Ahí donde estás, yo quisieras esta oración. Si vienes por primera vez con tus ojos cerrados, vamos a hablar con el Dios invisible, con el que hizo los cielos y la tierra y el que formó tu cuerpo y todo lo que tú eres. Él está aquí y tú puedes recibirlo, alimentándote de lo invisible, de su palabra y de su Espíritu Santo, lavándote con su sangre. Invítalo y puedes hacer esta oración conmigo en voz alta y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre y borra toda mi maldad, y ven a mi corazón en este momento y lléname de tu Santo Espíritu, y abre mis ojos y libérame del mal, y no me dejes caer en tentación, y a ti sea la gloria, la honra por siempre. Creo que Jesús resucitó y que Él vive ahora en mi corazón, y andaré contigo todos los días de mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Todopoderoso tenga de ti misericordia y te guarde, y Dios levante su rostro sobre ti. El Dios Todopoderoso ponga en ti su shalom, su paz. El Dios invisible esté contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, porque estás saludando el cuerpo de Cristo. Esta es tu familia, esta es tu casa.